La llamada de Nueva Inglaterra. Por Omar Cuellar. Desde que era un adolescente en Houston, Texas, siempre he soñado con caminar por el distrito financiero de la ciudad, pero no de cualquier manera. Lo imaginaba completamente vacío, sin un alma a la vista, solo yo y los edificios imponentes. Las calles desiertas, los rascacielos brillando bajo el sol texano, el silencio roto únicamente por el eco de mis pasos. No sé por qué esta imagen me fascinaba tanto. Tal vez era la idea de poseer la ciudad, de ser el único testigo de su grandeza, libre de la presencia humana que siempre parecía diluir su belleza. Mientras crecía, esta fantasía no se desvaneció. Al contrario, se arraigó más profundamente en mi mente, acompañándome en mis 20 y 30, como un secreto que solo yo entendía. Pero no era solo la fantasía de Houston lo que ocupaba mi imaginación. Desde mi adolescencia, también empecé a tener sueños lúcidos, de esos en los que sabes que estás soñando y puedes controlar tus acciones. En esos sueños, siempre me encontraba explorando una ciudad distinta, una que no existía en ningún mapa, pero que era más hermosa y exquisita que cualquier lugar que hubiera visto despierto. Sus calles eran amplias, pavimentadas con adoquines pulidos, flanqueadas por edificios que parecían combinar la majestuosidad de la arquitectura gótica con algo más etéreo, casi irreal. No había nadie en esa ciudad, solo yo. Caminaba por sus plazas, subía escaleras interminables, tocaba las paredes de mármol que parecían vibrar con una energía silenciosa. Cada noche, al cerrar los ojos, regresaba a ese lugar, y aunque nunca entendí su significado, me sentía en casa. A medida que los años pasaron, mi vida en Houston siguió su curso. Trabajé en oficinas, tuve amigos, amores fugaces, pero siempre con esa sensación de que algo faltaba, de que mi vida estaba incompleta. La fantasía del distrito financiero vacío y los sueños de la ciudad desierta seguían siendo mi refugio, mi escape. Sin embargo, cuando cumplí 40 años, algo cambió. No fue un sueño, ni una visión, ni una voz en mi cabeza. Fue una certeza absoluta, como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad de mi alma. Supe, sin ninguna duda, que debía dejar Houston y mudarme a Nueva Inglaterra, específicamente a Bennington, Vermont. No había lógica en ello. Nunca había visitado Vermont, nunca había oído hablar de Bennington, pero sabía que allí encontraría una casa abandonada, una que nunca había visto, ni siquiera en mis sueños. Era como si algo que no podía describir ni explicar me hubiera susurrado una dirección exacta. Dejé todo atrás. Renuncié a mi trabajo, vendí lo que no necesitaba, y con lo poco que tenía me mudé a Bennington. Encontré empleo en una ferretería local, un lugar sencillo donde atendía a clientes que compraban clavos, pintura o herramientas. No era un trabajo emocionante, pero me daba estabilidad y tiempo para lo que realmente importaba, encontrar esa casa. No pasó mucho tiempo antes de que la viera. Estaba en las afueras de Bennington, al final de un camino cubierto de maleza, rodeada de árboles que parecían protegerla del mundo. Era una casa vieja, de madera desgastada por el tiempo, con ventanas rotas y un porche que crujía bajo su propio peso. Pero había algo en ella, algo que me detuvo en seco. Su belleza no estaba en su estado, sino en su presencia, como si la casa misma estuviera viva, observándome. Entré por primera vez con una mezcla de reverencia y curiosidad. El aire dentro era frío, cargado de polvo y el olor a madera podrida. Los pisos crujían bajo mis pies, y las paredes estaban cubiertas de papel tapiz despegado, con patrones que parecían moverse bajo la luz tenue. Caminé por sus pasillos, subí las escaleras que gemían con cada paso, y me detuve en cada habitación, intentando descifrar qué era lo que me había traído aquí. No había muebles, solo restos de una vida olvidada. Un espejo roto, una silla volcada, una lámpara sin bombilla. Pero la casa no estaba vacía. Había algo en su silencio, una especie de susurro que no podía escuchar con los oídos, pero que sentía en los huesos. Sabía que debía estar aquí, aunque no entendía por qué. Desde ese día, mi rutina cambió. Cada tarde, después de cerrar la ferretería, conducía hasta la casa abandonada. No importaba si era lunes o domingo, si llovía o nevaba, sentía una necesidad inexplicable de volver. Caminaba por sus habitaciones, tocaba las paredes, me sentaba en el suelo y observaba los rayos de luz que se filtraban por las grietas. A veces, me parecía escuchar algo, un crujido que no era del viento, un susurro que no era mi imaginación. Pero nunca encontré nada concreto. No había fantasmas, no había visiones, solo la casa y yo.
Me sentaba en una vieja silla que encontré en la sala principal, mirando las manchas de humedad en el techo, esperando algo. No sabía qué, pero esperaba. Los años pasaron, y mi vida en Bennington se convirtió en una danza entre la ferretería y la casa. Mis compañeros de trabajo me preguntaban por qué pasaba tanto tiempo en un lugar tan ruinoso, pero no podía explicarlo. ¿Cómo les decía que la casa me hablaba sin palabras, que me necesitaba tanto como yo a ella? A veces, mientras estaba allí, recordaba mis sueños de la ciudad desierta, y me preguntaba si esta casa era una pieza de ese rompecabezas, un fragmento de ese mundo onírico que había explorado durante tanto tiempo. Pero no había respuestas, solo la certeza de que debía seguir visitando aquella casa abandonada a las afueras de Bennington, seguir escuchándola, seguir observándola. Cuando cumplí 47 años, mi cuerpo empezó a sentirse más cansado. Las caminatas por los pasillos de la casa eran más lentas, y a veces me costaba respirar el aire polvoriento. Pero no podía dejar de ir. Una tarde, como tantas otras, me senté en la silla de la sala principal. La luz del atardecer entraba por una ventana rota, pintando el suelo con sombras alargadas. Observé la habitación, las grietas en las paredes, los restos de una chimenea que no había funcionado en décadas. Me sentía en paz, como si por fin estuviera exactamente donde debía estar. Cerré los ojos por un momento, solo para descansar, y entonces sentí un peso en el pecho, un dolor agudo que me recorrió como un relámpago. No hubo tiempo de reaccionar. Mi cuerpo se desplomó, y todo se volvió oscuro. No hubo visiones, ni revelaciones, ni respuestas. Solo la casa, envolviéndome en su silencio. Morí allí, sentado en esa silla, mirando la deteriorada estancia que había aprendido a amar sin entender por qué. Nunca supe que me llamó a Nueva Inglaterra, que me llevó a esa casa en Bennington. Tal vez aquella casa era un eco de la ciudad desierta de mis sueños, un lugar que existía solo para mí. Ahora nunca lo sabré. Finalmente me despedí de este mundo sin poder saber por qué Nueva Inglaterra me había llamado a este lugar. Fin.